hizo historia, que musicalizó nuestra vida. MTV, pues para mí, por ejemplo, y toda nuestra generación, pues yo tenía 14, 15 años cuando empezó MTV y pues fue mi despertar a la adolescencia y a la música. Yo me acuerdo que empecé mi carrera de radio en ese tiempo y no podríamos entender el mundo de la música actual sin MTV, que va a cerrar. Está cerrando ya todos sus canales musicales que quedan en el mundo y creo que van a dejar abiertos nada más los canales que están enfocados a reality shows. Así que para hablar de esto, de la historia de MTV y recordar mucha de su música, desde Puebla está Agustín Ortiz, creador de contenido y especialista en cultura pop, para hablar de la época legendaria y recordar la música de MTV Music Television. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Muy bien, Marco, muy buenos días a ti, muy buenos días a nuestra querida audiencia. Y efectivamente, después de 44 años, MTV decide cerrar, un MTV que también ya estaba medio agónico. Digo, Sí. ya muchos no sabían que era la M de MTV, que era música, porque ya era prácticamente 24 horas de reality shows, de Ajá, programas de bromas en YouTube, y se había perdido mucho de esencia de la música. claro. Y precisamente después de 44 años cierra esto que empezó un 1 de agosto de 1981 como un pequeño canal de cable, como el sueño de Ajá, dos locos llamados John Lack y Bob ajá. Pittman, que querían algo que simbolizara el siguiente paso de la música. Y la idea fue hacer un canal que se considerara como una especie de el hermano relajiento de CNN. Si CNN iba a pasar 24 horas de noticias, aquí van a pasar 24 horas de música. Claro. Debutando el 1 de agosto de 1981 con las palabras: esto no es televisión, esto es MTV, y dando paso a lo que se convertiría pues en una era dorada de la televisión y también de la cultura popular. Y Claro. no sé si tú sabes cuál fue justamente el primer video que ellos transmitieron. No, me acuerdo mucho del que más me acuerdo era del de Dire Straits, de Money for Nothing, porque ahí incluso mencionaban ahí I want my MTV, pero no recuerdo cuál habrá sido el primero. ¿Cuál era? Cuéntanos. Era una canción muy irónica de un grupo británico One Hit Wonder, comandado por Trevor Horn, Ajá, quien posteriormente se convertiría en productor de Frankie Goes to Hollywood ajá, y de Seal con Kiss from a Rose, que le daría un premio Grammy. Y él tenía ajá. un grupo que se llamaba The Buggles. Y precisamente The Buggles era una agrupación muy nerd, de un solo éxito, y que ellos fueron los primeros en aparecer los Bubbles incluidos, pues sí tenían mucho miedo de que les ocurriera lo mismo que le pasó a varias estrellas del cine mudo cuando llegó al cine sonoro. O sea, que Ajá. simplemente no tuvieran el carisma o el rostro para poder salir en MTV. Si te Ah, fijas, muchos de los primeros videos que pasaba en MTV pues eran prácticamente interpretaciones en el escenario de conciertos. Si bien había ya una industria del video, era una industria muy pequeña, o sea, podemos ajá, pensar como antecedentes directos de MTV las películas de los Beatles, A Hard Day's Night, Hell, ajá. o The Wall de Alan Parker, ¿no? O sea, esta película con Bob Geldof que toma el disco de The Wall de Pink Floyd Sí, y decide recrearlo con las canciones como diálogos, como parte fundamental del guión. También había ajá, habido videos muy famosos y muy populares. Ahí está los Beatles con el Magical Mystery Tour, de nuevo los Beatles, ajá. y Bohemian Rhapsody de Queen también fue uno de los primeros videos musicales ya registrados. Pero MTV lo que prometía era que iban a ser 24 horas de videos, 24 horas de música, 24 horas también de resignación para el espectador, porque esto implicaba que las canciones que en muchas ocasiones ellos amaban, veían cómo eran ilustradas por Ajá. otros directores, por Sí. otros artistas. Sí, sí, sí. Sí, así era el eslogan, era MTV Music Television All Day, All Night. Así decía, ¿no? Todo el día, toda la noche.
música en televisión. Y también yo cuando empecé a ver MTV, yo lo empecé a ver como en el 84, o sea, ni me acordaba que llevaba ya 2, 3 años, como que empezó a tomar fuerza ya mucho, mucho más grande hacia los primeros 5 años de existir. Y recuerdo que lo veíamos como radio en televisión, porque a los DJs, así se les decía en Estados Unidos, los disc jockeys, así le decían a los locutores de radio musical, y luego ellos inventaron a los VJs, video jockeys, ¿no? Y ahí empezaron a salir incluso algunas exestrellas de rock y algunas, había una que se llamaba Marta, no recuerdo su apellido, muy famosa, y luego empezaron también en español, pero ellos inventaron los video jockeys, o sea, era un programa de radio en televisión, donde salieron como un locutor, pero con video, mandaban saludos, hacían promociones, regalaban boletos, hablaban de giras y presentaban canciones. A ver, y uno que creó además un estilo de vida, porque era aspiracional poder ser DJ, era Claro. aspiracional, sobre todo en esa época, poder contar con MTV, porque el cable no estaba tan solidificado. De hecho, podemos decir que MTV y HBO son los encargados de convertir a la televisión por cable en una industria. Ajá. También era como mostrarse de una manera en la cual la rebeldía que había surgido del punk a finales de los años 70 se convertía en New Wave y se convertía en algo cool. Era un sentido de pertenencia y una democratización musical, porque varios artistas que no contaban con los medios de poder promover su música, en el video encontraban una manera de que su arte Ajá. llegara a las masas. Claro. Es muy curioso el caso de MTV porque hay que ser fríos. Existen dos tipos de producto de consumo. Los que cumplen las necesidades básicas, puedo pensar papel de baño, por ejemplo, y los que crean un mercado que busca consumirlo. Puedo pensar en el café, en las toallitas húmedas, y puedo pensar también en MTV. O sea, Claro. porque MTV era una cuestión que sí marcaba un paso más allá de escuchar a tu artista en el Sí. radio, ¿no? Y veíamos esta democratización musical que te podía poner desde rock Ajá. hasta pop, hasta un artista ya consagrado como Bob Dylan haciendo un video, Bruce Claro. Springsteen haciendo un video, Claro. Claro. Neil Young, pero también daba a conocer otro tipo de música. Ujú. Y algo muy curioso de MTV y que suena muy irónico cuando lo vemos en retrospectiva, es que también influyó mucho dentro de la cultura popular, Sí. porque entonces la cultura popular empezó a adaptarse a MTV. Películas como Top Gun, Ujú. Flashdance, Fama y posteriormente cintas como Coyote Ugly o el cine de Michael Bay hacían que la palabra estética MTV se utilizara para definir este estilo, que en muchas ocasiones las escenas podían ser recortadas como si fueran videoclips, ¿no? Sí, Ahí sí, está sí. el caso de Berlín con Take My Breath Away, que Ujú. se convirtieron en famosos de la noche a la mañana en una película que influyó tanto a la incondicional de Luis Claro. Miguel como a toda una generación para ingresar al servicio militar. Sí, 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 exactamente. Oye, hay una canción que no podríamos entender la carrera de este artista sin MTV y
volaron. Pero la gente empezó a decir, queremos ver más videos de Michael Jackson, más videos de Michael Jackson, y MTV no pudo negarse. O sea, simplemente comprendieron que ahí había un icono, que había una estrella, y precisamente también por la presión de Quincy Jones, su productor, es que Michael Jackson empezó a convertirse en una figura perenne dentro de la generación MTV, y gran parte de estas ventas de Thriller, que hoy por hoy, junto con los grandes éxitos de los Eagles, es el disco más vendido de todos los tiempos, le debe mucho a esta cuestión de MTV, a estos videos que ya no era solamente el artista cantando la canción o el artista en vivo, sino que, como tú bien dices, contaban una historia, pero que también se comercializaba de tal manera que había otra versión del video, porque te acuerdas que la versión original dura 15 minutos. Sí, es larguísima. Sí. Es larguísima. Y había una versión editada de como 3 minutos que tomaba las partes esenciales, porque Michael Jackson siempre quiso ser actor. Claro, entiendo. Oye, vamos a una pequeña pausita. Agustín Ortiz, creador de contenido súper especialista en cultura pop desde Puebla, conectados, recordando MTV, a punto de que los